En las postrimerías del siglo XIX, nadie hubiera creído que las cosas humanas fuesen observadas por inteligencias superiores de modo tan penetrante y detenido, que en tanto los demás mortales se dedicaban a sus ocupaciones, eran examinadas con tanta atención como la que pone un sabio que estudia con un microscopio las criaturas y transitorias que pululan y se multiplican en un caldo de cultivo. Ignorantes de todo, los hombres iban y venían por el mundo atendiendo a sus quehaceres, en plena seguridad de su imperio sobre la materia. Es posible que hagan lo mismo bajo el microscopio los microbios. A nadie se le ocurriría pensar en los mundos más antiguos como fuentes de peligro para la existencia terrena. Ni siquiera nadie pensaba en ellos para descartar la idea de la imposibilidad o improbabilidad de vida en sus superficies. Es curioso recordar ahora lo que se pensaba en esos días lejanos, cuando mucho los terráqueos imaginaban que el planeta Marte podría haber seres probablemente inferiores a ellos y dispuestos a hacer una gran acogida a una expedición exploratoria. Entre tanto, más allá del abismo del espacio, espíritus en que relación a nuestros espíritus son lo que los nuestros en relación a las bestias perecederas, intelectos vastos, fríos y despiadados, consideraban nuestra Tierra con mirada ansiosa y preparaban lenta y seguramente sus planes para la conquista de este mundo. Y en los albores del siglo XX sobrevino la gran desilusión. El planeta Marte, como bien se sabe, gira en torno al Sol a una distancia media de 225 millones de kilómetros, y la luz y el calor que recibe del astro solar alcanza justamente a la mitad de lo que se recibe en nuestra esfera. Si la hipótesis de las nebulosas tiene algo de cierto, el planeta Marte debe ser más viejo que el nuestro, y la vida debió iniciar su curso en su superficie mucho tiempo antes que hubiese solidificado la Tierra. El hecho de que su volumen sea apenas una séptima parte del terrestre debe haber acelerado su enfriamiento hasta la temperatura en que puede nacer la vida. Tiene aire y agua y todo lo que necesitan todas las existencias animadas. Sin embargo, el hombre es tan vano y está tan pagado de sí mismo que hasta finales del siglo XIX ningún escritor expresó la idea de que la vida inteligente, si la había, pudo desarrollarse allí, más allá de las proporciones humanas. Muy poca gente sabía que, puesto que Marte es más viejo que la Tierra, consta de un volumen mucho más pequeño y está a mayor distancia del Sol. Era lógico concebir que ese planeta estuviese no solo más alejado del comienzo de la vida, sino también más cerca de su fin. El enfriamiento secular que un día debe alcanzar la Tierra ha avanzado ya bastante en Marte. Sus condiciones físicas todavía son en gran parte un misterio, pero desde ahora sabemos que, aún en la región ecuatorial, la temperatura del mediodía llega apenas a la de nuestros más crudos inviernos. Su atmósfera es más atenuada que la nuestra, y su océano se ha constreñido hasta no cubrir ya más que un tercio de la superficie, y siguiendo el curso de sus lentas estaciones, moles gigantes de hielo y de nieve amontonanse y se funden en cada uno de sus polos, inundando periódicamente las zonas templadas. Ese supremo estado de agotamiento que para los terráqueos está todavía increíblemente lejos, se ha convertido para los marcianos en un problema vital. La presión inmediata de la necesidad acució sus inteligencias, desarrollando sus facultades, introduciendo sus espíritus, mirando a través del espacio por medio de los instrumentos y con inteligencia tales como apenas podemos soñar, se ve a la distancia más próxima, 55 millones de kilómetros hacia el Sol, un manantial vasto de esperanza, nuestro propio planeta, más caliente que las vegetaciones verdes y aguas grises, con una atmósfera nebulosa elocuente y de fertilidad, y a través de los jirones de sus nubes, tosos de vastas y populosas comarcas y mares estrechos surcados por navíos. Nosotros, las criaturas que habitamos esta tierra, debemos hacer al menos para ellos, tan extraños y miserables como para nosotros lo son los monos y los lemúridos, los sabios admiten que la vida es una incesante lucha por la existencia. Y parece ser que también es esa la creencia de los espíritus de Marte. Su mundo se halla muy avanzado en el enfriamiento y la Tierra en cambio está todavía recargada de vida, pero recargada solo de lo que ellos consideran animales inferiores. En verdad, el único medio que les queda para escapar de la destrucción, que generación tras generación los persigue lentamente, es el de apoderarse para poder vivir de un astro más próximo al Sol. Antes de juzgarlos con demasiada severidad, recordaremos las palabras destrucciones, las pasadas, las bárbaras destrucciones que fueron efectuadas por nuestra propia raza, no solamente de especies animales como el bisonte y el lobo, sino también de razas humanas inferiores. Los tasmanios los tasmanios, no obstante ser seres humanos, fueron durante medio siglo enteramente barridos del mundo en una guerra de exterminación emprendida por europeos inmigrantes. ¿Somos acaso apóstoles de misericordia para que podamos quejarnos de que los marcianos hayan hecho la guerra con idéntico espíritu? Los marcianos parecen haber calculado su aterrizaje con una segura y asombrosa sutileza, y su ciencia matemática era, en verdad, superior a la nuestra, y haber llevado sus preparativos a buen término casi con perfecta unanimidad. Si nuestros instrumentos lo hubieran permitido, se habría podido mucho antes de finales del siglo XIX advertir signos de próximas perturbaciones. Hombres como Schiaparelli
Observaron el planeta rojo, pero no supieron interpretar las fluctuaciones aparentes de los fenómenos que se registraban tan exactamente. Durante todo este tiempo, los marcianos se preparaban. En la oposición observada en 1894, advirtióse una gran refulgencia en la parte iluminada del disco, primero en el observatorio de Lick y después en Perrotin, de Niza, y otros astrónomos. Me inclino a pensar que ese fenómeno inusitado tuvo por causa la fundición del cañón inmenso, enorme agujero cavado en su planeta por medio del cual nos enviaron sus proyectiles. En las dos oposiciones siguientes fueron observados signos particulares que no se supo explicar cerca del lugar en que se había producido la refulgencia. Ya hace 6 años que el cataclismo se abatió sobre nosotros, cuando el planeta Marte se acercaba a la posición. La Bell de Java hizo palpitar de súbito los hilos transmisores de las comunicaciones astronómicas con la extraordinaria noticia de que una gigantesca explosión incandescente en el planeta observado. El hecho produjóse hacia medianoche y el espectroscopio al que recurrió de inmediato indicó una masa de gases inflados, principalmente de hidrógeno, avanzando velozmente sobre la Tierra. Este chorro de fuego se hizo invisible un cuarto de hora después, alrededor de la medianoche. Lo comparó a un colosal luz de llamas repentinas y violentamente arrojado del planeta, como los gases inflamados se precipitan de la boca de un cañón. La frase resultó realmente apropiada. Sin embargo, en los diarios del día siguiente no apareció nada relativo a este hecho, excepto una breve nota del Daily Telegraph, y el mundo permaneció en la ignorancia de uno de los más graves peligros que hayan amenazado a la raza humana. ¿Acaso yo no me hubiese enterado de esta erupción si no me hubiera encontrado en Otesau con Ogilvy, el conocido astrónomo? Esta noticia lo había llevado a una extrema agitación y en el ápice de su emoción me invitó a que esa noche fuera a observar con él el planeta rojo. A pesar de todos los acontecimientos que se produjeron desde esa noche, recuerdo con bastante precisión esa velada. El observatorio estaba oscuro y silencioso. La linterna arrojaba un débil resplandor sobre un rincón del piso. El funcionamiento regular del mecanismo del telescopio, la estrecha grieta de la cúpula y la profundidad oblonga que rasgaba el polvo de las estrellas, todo me atraía. Ogilvy agitábase de un lado a otro. Yo no lo veía, pero lo sentía. Mirando en el telescopio, veíase un círculo intenso azul y el pequeño planeta redondo situado en el campo visual parecía pequeñísimo y muy brillante. Aparecía tranquilo y menudo, surcado débilmente por bandas transversales y la circunferencia un poco aplastada. Parecía tan pequeño, algo así como una cabeza de alfiler de un brillo intenso. Se hubiera dicho que temblaba un poco, pero en realidad ese temblor debíase a las vibraciones que imprimía el telescopio, el movimiento de relojería que mantenía el planeta a la vista. Mientras yo lo observaba, el pequeño esto parecía de pronto crecer o disminuir, ya avanzar o ya retroceder, pero eso era simplemente que mis ojos se fatigaban. Estaba a 60 millones de kilómetros en el espacio. Pocas personas pueden concebir la grandiosidad del vacío en el que nada el polvo del universo material. Cerca del astro, y a través del telescopio se veían 3 puntos de luz, 3 estrellas telescópicas infinitamente lejanas, y a su alrededor las insondables tinieblas del vacío. Nadie ignora el efecto que una fría noche estrellada produce en esa oscuridad. En un telescopio aún parece más profunda. Para mí era invisible, puesto que estaba tan alejada y era tan ínfima. Avanzando rápida y constantemente a través de la imaginable distancia, devorando en cada segundo miles de kilómetros, venía la cosa que nos enviaban y que sería portadora de tantas luchas, calamidades y muerte sobre la tierra. No se me ocurría, en verdad, mientras observaba así que nadie en el mundo pudiese pensar que en ese proyecto fatal. En esa misma noche todavía hubo otro fulgor de gas en la superficie del lejano planeta. Lo había en el preciso momento en el que el cronómetro marcaba medianoche. Era un claro rojizo en los bordes y una ligerísima proyección de los contornos. Se lo comuniqué a Ogilvy, quien se puso en mi lugar ante el telescopio. La noche era calurosa y yo tenía sed. Me dirigí avanzando torpemente las piernas y tanteando mi camino en la oscuridad hacia la mesita en la que había un sifón. En tanto Gilby lanzaba exclamaciones observando las gases inflamados que venían hacia la Tierra. Aproximadamente 24 horas después del primero, otro proyectil invisible lanzado desde Marte se ponía en marcha hacia nosotros esa noche. Recuerdo haberme sentado sobre la mesa con manchas verdes y encarnadas danzándome en los ojos. Deseaba un poco de luz para poder fumar con más calma, sin sospechar la significación del fulgor que había visto durante un minuto y todo lo que significaría pronto para mí. Ogilvy permaneció en observación hasta la 1 y luego abandonó. Tomamos la linterna para regresar a su casa. En las tinieblas estaban las casas de Otesau y de Chertsey.
en las cuales dormían en paz centenares de personas. Ogilvy especuló extensamente sobre las condiciones del planeta Marte. Burlóse de la idea vulgar según la cual habría en él habitantes que tratarían de comunicarse con la Tierra mediante señales. La explicación era que caían meteoritos en la lluvia abundante sobre Marte, a lo que una inmensa explosión se estaba produciendo. Me indicaba lo poco verosímil que era que la evolución orgánica hubiese tomado la misma dirección en dos planetas adyacentes. Me decía que las posibilidades con cierta aproximación de la vida humana en el planeta Marte son de 1 millón contra 1. Esa noche y la noche siguiente, hacia las 12, centenares de observadores vieron aquella llamarada y la volvieron a ver durante 10 noches. ¿Por qué cesaron las explosiones después de la 10ª? Nadie en la Tierra se preocupó por explicárselo. Quizás los gases despedidos hayan causado graves incomodidades en los marcianos. Espesas nubes de humo de polvo visibles desde la Tierra, a través de los poderosos telescopios como pequeñas manchas grises flotantes, expandiéronse en la limpidez de la atmósfera y del planeta, oscureciendo los rasgos más conocidos. Al fin, los periódicos despertaron ante esas perturbaciones y aparecieron artículos y crónicas de divulgación referentes a los volcanes del planeta Marte. El periódico humorístico Punch hizo sobre ello una caricatura política. Totalmente insospechados, esos proyectiles que nos enviaban los marcianos venían en dirección a la Tierra con una velocidad de muchos kilómetros por segundo, surcando el abismo vacío, ahora hora por hora y día por día, cada vez más cercanos. Ahora me parece casi asombroso con aquel destino encima de sus cabezas los hombres hayan podido absorberse como lo hicieron en sus mezquinos intereses. Recuerdo con qué entusiasmo el triunfador Mark Hahn se ocupó de obtener una nueva fotografía del planeta para el periódico ilustrado que dirigía a la sazón. La mayor parte de la gente en esos últimos tiempos puede imaginar la abundancia y el espíritu emprendedor de nuestros periódicos del siglo XIX. Por mi parte, estaba demasiado preocupado en aprender a andar en bicicleta y también absorbido por una serie de artículos en que teorizaba el probable desenvolvimiento de las ideas morales a medida que progresaba la civilización. Una noche, el primer proyectil se hallaba entonces apenas a 15 millones de kilómetros de nosotros. Salí para dar una vuelta con mi esposa. La noche estaba clara y explicaba a mi mujer los signos del zodiaco y le señalaba a Marte, un punto brillante que se elevaba hacia el cenit y hacia el cual apuntaban tantos telescopios. Hacía calor y varios excursionistas que volvían a Chertsey o Isleworth entonaban canciones de compás de improvisada música. Las ventas las ventanas altas de las casas iluminábanse cuando los vecinos se iban a acostar. Desde la estación llegaba a la distancia el ruido de los trenes al cambiar de vía, chirrido sonoro, que la distancia suavizaba hasta convertirlo casi en mediodía. Mi esposa me hizo advertir el resplandor de los fuegos rojos, verdes y amarillos de los semáforos destancándose. En la inmensidad del cielo, el mundo gozaba de una serenidad y una tranquilidad absolutas.